Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a nuestro Américas Noticias, nuestra nueva edición, la número 641, una edición especial en la cual tendremos la ocasión, la oportunidad de conversar. Yo lo decía fuera del aire, no con ustedes, pero sí lo decía fuera del aire, con buenos trabucos venezolanos, con un par de invitados que tenía mucho rato queriendo tenerlos acá. A José Alberto Gil, por supuesto, siempre lo tenemos los días martes, es mi coanfitrión del programa y pronto también tendremos la oportunidad de contar con sus materiales, porque les adelanto ya en primicia que pronto también nos compartirá un programa propio, tal vez un poco más corto, pero lo vamos a tener también junto a nosotros a través todos los martes y también a través de pues su espacio informativo. Pero bueno, aparte de José Alberto Gil, que siempre pues lo hemos tenido acá los días martes, contamos con la visita de Humberto González. Seguramente los que nos lo están viendo tanto en el YouTube como en el Facebook Live reconocerán muy rápidamente de quién se trata, y es uno de los venezolanos que ha llevado la bandera del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, esa que tanto nos ha hablado José Alberto Gil, y pues se le ha ocurrido nada más y nada menos que traer refuerzos, porque ustedes saben que los días martes prácticamente son sus programas, nos los ha expropiado acá en América Noticias. Pero bueno, ustedes bienvenidos, encantados. Muchísimas gracias. Encantado de tenerles acá y por supuesto hablar de tantas cosas que nos llaman la atención. Humberto, bienvenido. Pensar, por ejemplo, cómo se puede aplicar un tema como el del movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional, cómo aplicarlo en Venezuela, porque aunque digamos en términos conceptuales hay similitudes, hablar del sistema de partidos, hablar de la diferencia entre Estado, nación y gobierno, obviamente hay coincidencia desde el punto de vista de la estructura, pero también hay diferencias conceptuales y también contextuales. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, Vladimir. Yo creo que en realidad el problema que hay con el estado de partidos, o con lo que hemos llamado la oligarquía de partidos, es una lógica que se reproduce independientemente del país, independientemente de la cultura. Estamos hablando de un grupo de organizaciones políticas que toman prácticamente por asalto la voluntad de la gente, y en nombre de esa representación ellos comienzan a tomar decisiones, se convierten en un poder en sí mismo. Prácticamente la mayoría de las constituciones, por lo menos lo que yo he leído en el cuerpo dispositivo o en el preámbulo, establecen la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los poderes públicos, y hay una especie de delegación vía el voto a los partidos. Sí. Pero los partidos, en vez de representar a esa sociedad, se representan a sí mismos. Entonces, en el caso específico de Venezuela, porque aunque cada país tiene su particularidad, como decía, bueno, hay una lógica que es una lógica clientelar, es una lógica de oligarquía de partidos, de tomar por asalto, mantener el poder. En el caso específico de Venezuela, lo que teníamos antes, yo por ejemplo me formé venerando la democracia, lo que había antes de Chávez, sí, aunque ahora entiendo que no era un sistema perfecto, y que las imperfecciones por diseño que comenzaron en el año 61 son las que permitieron que un fenómeno como Chávez pudiese acabar con ese sistema político. Yo creo que no es un problema no se trata de culpar, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, es culpa de Rafael Caldera que le dio el indulto al Chávez, es un problema de los políticos. No, hay un problema sistémico, un problema de un sistema que nosotros creamos en el 61, que no fue suficiente para defenderse a sí mismo, que no pudo protegerse frente a una situación de una persona que llega al poder por la vía de los votos, pero que utiliza los mismos mecanismos del sistema político para implosionarlo, para destrozarlo desde adentro. Entonces, claro, nosotros antes teníamos una oligarquía de varios partidos, okay, Acción Democrática, COPEI,
inclusive el mismo movimiento al socialismo. Hablas antes de la época, antes de Chávez, 61-98. Okay. Esto es una oligarquía de partidos. Esto es un sistema donde los partidos ganan el gobierno, el partido ganador alimenta a su clientela, donde para poder ascender socialmente, como no, había oportunidades, por supuesto, privilegios para quienes son los seguidores del partido. Nunca hubo separación de poderes en la realidad, y en la Constitución se crearon mecanismos para burlar ese principio de la separación de poderes, de manera que en la práctica todos sabíamos y vimos cómo el partido que ganaba la presidencia, ganaba el Congreso, imponía todo lo que era la conformación del Poder Judicial, y nunca hubo en realidad un contrapeso, por ejemplo, por citar un ejemplo, en un país como Estados Unidos, donde hay una clara separación de poderes. Sí. Yo creo que ese fue uno de los problemas. A partir del 99 cambia la situación en cuanto que ya no es una oligarquía, no es una dictadura de varios partidos, sino de un solo partido, el partido de Chávez. Claro. Y entonces es otra dinámica la que comienza a partir del 99. Claro, pero fíjate que me pregunto, ayer justamente Humberto y José Alberto, una de nuestras invitadas, no sé si fue Zuli Quiñones, por cierto, que les envío saludos a todos. Pueden escribir, enviar sus preguntas, sus comentarios, porque la idea es que hagamos de un foro especial. Se preguntaban, y a José Alberto le quiero hacer quiero retransmitirle esta pregunta que me hicieron ayer. Algunas personas dicen, por ejemplo, no entender aún la ideología política de Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un hombre pues que se siente, al menos en la forma, como un individuo reactivo, como un individuo que puede por un momento ser, como siempre tú lo dices, políticamente incorrecto, piensa como un empresario, pero también muchas veces se le ven algunos visos del fascismo. Es decir, es muy difícil leer a Donald Trump desde el punto de vista de su perfil político. Incluso alguien preguntaba ayer, hey, pues cuidado y si pudiésemos estar entrando en algunos elementos que se puedan parecer algunas prácticas comunistas incluso, ¿no? Y yo les respondía justamente lo que comentaba Humberto. En Estados Unidos hay una real separación de poder, y real separación de poder desde el punto de vista del poder del poder. Suena muy extraño, muy digamos, grandilocuente, pero es una realidad. Cada poder tiene una fuerza concreta de acción, y ese accionar específico es el que hace que, teniendo plena conciencia del poder que tiene cada rama, pues yo tengo la oportunidad de decirte, hey, hasta allí. ¿Crees que en efecto el gobierno, Estados Unidos como nación y como Estado, tiene la capacidad de sortear a cualquier presidente de cualquier orientación política dentro del país? ¿Tiene la capacidad de hacer que perdure el modelo que tiene, independientemente de las personalidades o de los personalismos? 240 años de constitución estadounidense hablan a las claras de que sí. Está el sistema político norteamericano, en este caso estadounidense, dotado de anticuerpos que le permiten entonces manejar este tipo de probables o potenciales situaciones de presidentes que eventualmente pudiesen querer hacer un ejercicio del poder distinto, por decirlo menos, o abusivo en algunos casos, y hay contrapesos, en este caso, en el poder de la nación que reside en el Congreso de los Estados Unidos. Y no solo allí, el judicial lo hemos visto también. Claro, y el judicial es cuando entre el Ejecutivo y el Legislativo pudiese haber un enfrentamiento sin retorno, por decirlo de alguna manera, y entonces es el judicial el que llega a dirimir esa diferencia que pudiese existir. Pero sí pienso que el sistema político estadounidense está dotado de esos antivirus que le van a permitir mantener, y lo han demostrado durante 240 años aproximadamente, han demostrado mantener entonces un sistema político que, con sus imperfecciones, aún pudiendo ser todavía más cercano a lo que, entre comillas, podríamos llamar perfección, ha logrado dar un bienestar de vida en líneas generales a la ciudadanía y darnos oportunidades a personas que, viniendo de otras naciones y de otros países, hemos tratado, muchos ya que tienen años aquí en los Estados Unidos, de llevar adelante proyectos familiares y proyectos, en este caso, ciudadanos. Entonces yo pienso que la respuesta es sí, está dotado de eso. Ahora, uno de los elementos, y esta pregunta vale para ambos, que en Estados Unidos al menos se destaca, se proyecta con mucha fuerza, es la libertad. Humberto,
Tu papel hoy día, el papel de José Alberto, de Alberto Franceschi, de otros tantos que han estado impulsando este movimiento ciudadanos, es la búsqueda de la libertad. Es importante poner las cosas en contexto. Okay. Estados Unidos, hay varios, lo que decía José Alberto es, hay una inspiración pragmática en el diseño del sistema político. Lo que llaman los padres fundadores, founding fathers, ellos, las discusiones que hubo al comienzo era, bueno, podemos confiar simplemente en la buena voluntad, en la buena intención de un gobernante, podemos confiar en el libre albedrío del pueblo. Por aquello, por ejemplo, nosotros hemos crecido con el mito de que, bueno, la voluntad del pueblo es la voluntad de Dios y los pueblos no se equivocan. No, los pueblos se equivocan. La peor falacia que puede haber. Exacto. Además no tiene nada que ver la voluntad de Dios con Alemania se equivocó. Sí, sí. Y muchos pueblos se han equivocado. Sí, entonces, las discusiones que hubo al comienzo son discusiones, yo diría, fascinantes, porque ellos tenían que pasearse, bueno, ¿cómo podemos crear un diseño político que permita tener pesos, contrapesos, un balance del poder, inclusive que acá el concepto no es el imperio del pueblo, es el imperio de la ley? O sea, son exacto. Y lo otro que quiero comentar, la otra distinción es que la Revolución Francesa se inspiró en una idea de igualdad y de fraternidad. En Estados Unidos la inspiración fue diferente, fue la libertad. Entonces yo creo que eso ha marcado dos rutas históricas completamente diferentes. Nosotros, por ejemplo, hemos crecido políticamente al calor de las ideas del igualitarismo, pero el igualitarismo se ha demostrado que es una falacia. O sea, no somos iguales, no podemos ser iguales, biológicamente no somos iguales. Claro. Entonces hay que ir hacia un sistema que respete la diversidad, respete las diferencias que hay, que estimule la competencia, donde el ciudadano tenga realmente un papel que sea respetado, inclusive por el mismo Estado. La pregunta que tú, el planteamiento que tú haces, bueno, nosotros sí creemos que hay que ir a un sistema donde por encima esté la libertad, por encima inclusive de esas ideas de igualitarismo, que también comenzamos a desmarcarnos de esas ideas, por ejemplo, del populismo, ¿no? El hacer política simplemente para complacer a la gente. Entonces, en un país como Venezuela, bueno, es muy chévere decir, mira, vamos a repartir. Claro, como el petróleo no le cuesta a nadie, a ningún venezolano tiene que sudar absolutamente nada para recibir los beneficios del petróleo. Entonces, eso es un problema que hay que resolver, porque es como una espada de Damocles que vamos a tener allí, producto de esa influencia cultural, de esa tiranía cultural de la idea de igualitarismo. Nos merecemos el petróleo y queremos que cuando salgamos del chavismo venga otro gobierno que reparta mejor que el chavismo. Y eso no puede ser. O sea, eso no nos va a llevar a donde queremos ir. Hay una tentación, Humberto, discúlpame que te ataje, hay una tentación muy alta a ceder ante la opinión pública. El poder también es el resultado de la capacidad de aglutinar personas. Y ese aglutinaje responde justamente a los electores. Y esos electores son quienes al fin y al cabo, entre otros factores por supuesto, determinan si tú debes o no mantenerte en el poder, si tú debes o no llegar al poder. Es decir, sin que necesariamente se llegue al populismo, al clientelismo, que es lo que conocemos hoy día, muy difícilmente un político tenga una capacidad de abstraerse a tal punto en el que solo se dedica a ser un estadista sin caer en la tentación de ese chantaje implícito que hay en torno al voto. No es fácil. No, y además que el problema es que los políticos que hemos tenido hasta ahora son los que dicen, oh, mira, yo sé lo que hay que hacer, pero no se lo podemos decir a la gente, porque si le decimos a la gente lo que hay que hacer, bueno, no ganamos elecciones. Claro. Entonces, ganemos primero las elecciones y después aplicamos el programa. Lo que ocurre es que cuando tú ganas las elecciones ya llegas con una carga de compromisos que es prácticamente ineludible. Claro. Hay toda una expectativa en la calle. Hoy estábamos conversando con unos compañeros en Venezuela sobre por ejemplo, analizando como una manera de comparar el conflicto que enfrentó Carlos Andrés Pérez en el año 89. Él gana en el 88 con una expectativa inmensa de que íbamos a regresar a la Venezuela, a la bonanza de los años 70. Carlos Andrés y su equipo de gobierno sabían que eso no podía ser y ellos entran en frío a aplicar una serie de medidas que el país rechaza porque el país no estaba preparado para eso.
y porque yo creo que ahí hubo una falla también de los políticos, es cuando tú dices, bueno, ¿qué hacer? ¿Cedemos? El político tiene que enfrentarse o ceder a la clientela y al populismo y decir, porque ¿qué es el populismo? ¿Qué es la demagogia? Decir lo que a la gente le gusta. Esa es la demagogia. Entonces, lenguaje políticamente correcto. Exacto. Entonces se le dice a la gente, mira, ¿qué es populismo? Por ejemplo, Henry Falcón ofreciendo una versión reciclada de la tarjeta Mi Negra, 25, $50. ¿De dónde va a salir ese dinero? Él no dice dónde sale ese dinero. Él supone que será el petróleo, pero ya ni siquiera estamos sacando petróleo. Es una irresponsabilidad. Ese es un ejemplo de lo que no debería ser. Claro, claro. Ahora fíjate, no sé si ese es el tuyo, el mío. Vale, adelante. Sí. Una de las cosas, y aprovechando que estamos tocando sobre este tema, ¿no? Tocando el tema electoral, hay algo que me preocupa en términos de la aplicación real de la propuesta que ustedes tienen. Fíjate hasta dónde voy. He tenido oportunidad de leer algunas, no te preocupes, algunos elementos que tienen que ver con la propuesta del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Y uno de ellos tiene que ver con la ruptura de los partidos. Y pienso, José Alberto, ¿cómo puedes romper con la estructura de partidos si se supone que para llegar al poder, porque es la lucha por el poder, necesitas otra vez la unión? Y la unión se expresa a través de estos partidos, porque hemos hablado infinidad de ocasiones sobre el tema de la democracia y de las libertades norteamericanas, pero hay una gran realidad, y la gran realidad es que hay dos grandes partidos que dominan la esfera política en Estados Unidos, que es el demócrata y el republicano, más allá de los independientes, etc. Entonces, bajo esa realidad, ¿cómo podemos cristalizar una propuesta como la del Movimiento Ciudadanos, rompiendo con los partidos? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo lo podemos hablar en cristiano? Sí, lo primero que hay que decir en cuanto a esa inquietud, que me permite además aclarar que el MCRC, el Movimiento Ciudadano para la República Constitucional, no es un partido político. Correcto. Somos un grupo de venezolanos que unidos a el pensamiento y el sistema de ideas que de la mano de don Antonio García Trevijano, que recientemente falleció y que a Dios gracias, hoy Humberto nos puede dar un poco más luces de ese contacto en España con el maestro Antonio García Trevijano. Humberto ha tenido el privilegio de estar cerca y de conocerle, sí, y será interesante que nos pueda hablar un poco acerca de esa experiencia vivencial de conocer a un personaje que recientemente nos dejó, al igual que también hace poquitos días nos dejó también el maestro José Antonio Abreu, que en otro contexto y en otras lides, por supuesto, podríamos hablar después. El MCRC no es un partido político. Nosotros estamos trabajando en función de crear nuevas reglas de juego que permitan que partidos políticos, pero no clientelares, como los partidos que actualmente llevan adelante el ejercicio de la lucha por el poder en Venezuela, si se puede llamar lucha por el poder, porque pareciera que los partidos que están dentro de la MUD quieren no llegar al poder, sino perpetuarse y mantenerse en ese sistema en el que ellos sostienen al PSUV, sostienen a Nicolás Maduro en el poder, y ellos viven entonces del mendrugo que puede el gobierno central o el poder central darles a ellos. No estamos apostando a partidos clientelares. Estamos apostando, uno, crear nuevas reglas de juego, un nuevo Estado con una nueva forma de hacer política en la que las elecciones, por ejemplo, obedezcan a una asamblea, en principio, a una asamblea nacional constituyente que pueda rehacer el libro constitucional bajo nuevas reglas de juego. Entiéndase, la misma elección de los constituyentistas tiene que pasar por una elección de ciudadanos, no de candidatos puestos por los jefes de partido para participar en esa Asamblea Nacional Constituyente. Ejemplo, año 99, en el que el Quino Chávez permitió que llegaran de 131 constituyentistas 127. Sí. 4 llegaron por iniciativa propia, entre ellos nuestro amigo Alberto Franceschi, y también partir de ese hecho en el que sea la ciudadanía la que elija en circuitos, por ejemplo, por poner un ejemplo, de 100,000 electores, puedan entonces participar ciudadanos que a doble vuelta puedan ser electos finalmente para participar de esa Asamblea Nacional Constituyente que obedezca a los intereses ciudadanos y no a los intereses de las cúpulas partidistas. Entonces estamos hablando de que sí apostamos
a la existencia de partidos políticos, pero no partidos políticos clientelares que deciden entonces quiénes son los candidatos a elección popular desde la Junta de Condominio del edificio hasta los centros de estudiantes de los liceos y de las universidades. Ahora, fíjate que leyendo un poco sobre Trevijano, conozco muy poco, lo vine conociendo una vez que conocí a José Alberto, me llamaba la atención que al menos en las premisas del movimiento decía que una vez que se consiguiera la libertad como tal, la cual debía venir y no uno ir a buscarla, que era por eso les hacía la pregunta un poco más temprano, una vez que se consiguiera, digamos, alcanzar esa verdadera república constitucional, pues el movimiento se eliminaría, terminaría. O sea, su función hasta ahí llegaría. ¿Eso lo vamos a aplicar en Venezuela? Es el mismo espíritu. Ahora, siendo el mismo espíritu, entonces te pregunto, Humberto, ¿qué hay que hacer para llegar hasta allá? Porque obviamente la pregunta central y en la segunda parte del programa, porque nos queda muy poco en esta primera vuelta. Se fue rápido. Era de esperarse. De hecho, si se nos va un poco más la hora, pues terminaremos en nuestras emisoras y continuaremos con ustedes un rato más. Es preguntarnos, el punto central es, ¿cómo vamos a reconstruir, parafraseando, cómo vamos a reconstruir el país? ¿Qué elementos de base, qué pilotes necesitamos una vez que salgamos de esta pesadilla? Pero para llegar allá, la pregunta que dejo fuera del aire para la segunda parte del programa y que quiero que ustedes también nos den su opinión es cómo hacer primero para salir de la pesadilla. Luego de salir de esa pesadilla, pues tenemos que ya ir al segundo punto. Espero que el segundo bloque del programa nos dé la oportunidad para poderlo hacer. Ustedes, un millón de gracias por estar allí, por tener la paciencia, porque sé que nos han comentado. De hecho, les prometo que una vez que lleguemos a la segunda parte del programa, voy a incorporar sus comentarios. Aprovechemos en esta oportunidad para ir escribiendo de tal manera en la que podamos incorporarlos apenas lleguemos a la segunda parte. Así que, como siempre les digo, no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en esta edición especial, la número 641.